Bueno, muy buenas tardes. Vamos a esperar un poquito para que se vayan uniendo algunas personas y empezaremos un poco a contestar primero cuáles son las preguntas que tiene la audiencia y si no, pues empezaremos a explicar un poco una situación que nos encontramos ahora últimamente con el tema de las cuentas que tenían el doble factor de verificación, pero que solo han activado una de las formas del factor de verificación y esto les está generando algunos problemas. Esperaremos un poquito. Yo también haré una publicación en mi cuenta para que estén informados de que hemos iniciado. Mientras tanto, si queréis ir dejando algunas de las preguntas que tenéis sobre ciberseguridad, protección de la identidad digital, algunos problemas con reputación, cualquier tema de incidencia con cibercrimen, pues estaremos encantados de poder contestar. Vamos a ver. No sé, Laia, si tienes algunas de las preguntas que nos hayan ido pudiendo pasar estos días y si las vais escribiendo yo voy directamente a poderlas contestar. A ver. Tengo aquí preparado un poquillo el arsenal de las cosas que nos van a hacer falta durante el directo. Vale. Bueno, pues voy a empezar especialmente a explicar uno de los problemas que tenemos. Bueno, ahora te he leído, ahora contestaré a esta pregunta. Vamos a intentar hacer una introducción muy básica sobre los diferentes problemas que nos encontramos en el día a día relacionados a ciberseguridad, pero lo voy a dividir en tres grupos. El primer grupo es el tipo de problemas que se pueden encontrar corporaciones o instituciones públicas, empresas, todo aquello que sean organizaciones con un volumen bastante grande a nivel económico, a nivel también de recursos humanos y también de comunicaciones. Luego vamos a hablar de los problemas que se pueden encontrar los personajes públicos, que son aquellas personas que especialmente tienen que tener un cuidado con su imagen pública y que por lo tanto puede ser que puedan verse, vamos a decir que un poco como perjudicados por situaciones que terceros puedan hacer sobre ellos. Y el tercer grupo va a ser más a nivel doméstico, es todo lo que tenga que ver con personas que estén teniendo problemas relativos a el día a día de sus comunicaciones, el día a día, por ejemplo, en su vida personal o incluso en su vida íntima. Vale. El primer grupo, que son las empresas o las organizaciones grandes, todo lo que sea de un ambiente corporativo, generalmente tienen problemas que tiene que ver con la operatividad de negocio, tiene que ver con la imagen de las propias marcas o tiene que ver con las filtraciones de información. Generalmente son estos tres tipos. Hay una problemática que se repite continuamente y es el hecho de no haber estado identificando cuáles son las informaciones que hay en Internet sobre nuestras empresas, nos acaban generando un problema sí o sí, aunque si no es ahora va a ser dentro de X semanas o dentro de X días, porque no nos estamos dando cuenta de la cantidad de datos que desde nuestra empresa, desde nuestra organización y desde los perfiles de diferentes personas se están expresando hacia el exterior. Por ejemplo, cómo están configuradas las comunicaciones, si los empleados están entrando siempre a través de una VPN, que es una red privada de navegación. Si, por ejemplo, tienen una mala gestión incluso del Internet en su casa. Si las personas que forman parte de esta organización tienen acceso a una serie de documentación o a una serie de privilegios que no deberían. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con las comunicaciones y con las configuraciones tanto de los routers como de los dispositivos, si están o si no están adecuadas a las necesidades que tienen.
Luego, por otro lado, el comportamiento. Esto es algo que tanto en las empresas como en el caso de los personajes públicos como en el ámbito doméstico siempre se da. El comportamiento, que en el fondo es la única vía que se puede entrenar más entre los humanos, porque lo otro es poner infraestructura técnica y habilitar de recursos técnicos para que las organizaciones o los equipos de personas pues sean capaces de estar lo más securizados posibles pasivamente. ¿Qué es lo que pasa cuando entra el factor humano? Que la mayor parte de las personas se encuentran en una situación un poco complicada porque no han tenido una formación previa y como afortunadamente la mayor parte de nosotros somos de esencia buena, no podemos llegar a conceptualizar cómo es la mente de un criminal o cómo es la mente de una persona que en su día a día todo el tiempo está pensando en hacer el mal. Con lo cual, si siempre está pensando en hacer el mal, pues va a ser un profesional de ello. Entonces van a empezar a explotar vulnerabilidades psicológicas, vulnerabilidades emocionales, van a empezar, por ejemplo, también a intentar ver cuáles son las debilidades que tiene esa empresa o las debilidades que tienen esas personas, con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que cada vez va a ser más complicado el poder frenar el comportamiento negativo de los que están fuera. Vale, esto se da en los tres ámbitos, con lo cual sí o sí vamos a tener que aplicar ciberseguridad pasiva, que en este caso va a ser buena infraestructura para las comunicaciones, buena infraestructura para todo lo que tenga que ver con el software de aplicaciones, con el sistema operativo, con todo aquello que técnicamente se pueda, digamos que armar bien, y luego le vamos a meter la capa más importante, que es la capa humana, de conocimiento humano. Y para ello vamos a utilizar algo que está pasando y después voy a ir a la pregunta que nos han hecho. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que digamos que la primera parte ya más o menos la tenemos clara, ¿no? Que es, ostras, tenemos que tener el doble factor de verificación en todos los servicios que utilicemos, pues tanto sean redes sociales, correos electrónicos, sistemas de mensajería, sistemas de pago, que sí, lo que todos queramos. Entonces, doble factor de verificación llevado a la esencia más sencilla es que en lugar de que solo puedan tener una puerta para entrar a tu casa, pues van a tener que tener dos puertas y además tienen que tener la llave de las dos puertas. Si esta situación no se da, entonces no pueden entrar a tu casa. Bien. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos la puerta de la entrada y perdemos la puerta al piso? Pues entonces tenemos un problema. Y para ello voy a recalcar que el doble factor de verificación no es único. El doble factor de verificación tiene diferentes formas. Puede ser que te llegue un SMS a tu número de teléfono, que te llegue una llamada, que puedas utilizar una llave FIDO, como por ejemplo estas de aquí. Tenemos varias llaves FIDO, la que nunca haya visto una, tienen esta apariencia. Esto funciona por huella dactilar y funciona también por USB. También están las que funcionan por NFC. Entonces, aquí está el doble factor de verificación, que en este caso, cuando yo lo introduzco en el ordenador o cuando lo introduzco, por ejemplo, en otro dispositivo, lo que me va a pedir va a ser el nombre de usuario, la contraseña y luego me va a generar un código de un único uso. Muy bien. Si me roban esta llave realmente y si no tienen mi usuario y si no tienen mi contraseña, pues con esto no vamos a hacer nada. Si en cambio, vamos a poner el caso que me roban el teléfono y no tengo otra forma de poder acceder, pues tendré el nombre de usuario, que ya me lo sé, la contraseña y tendré esta opción, que obvio, si no puedo recibir los SMS o las llamadas en ese momento, igualmente puedo entrar a la cuenta que sea. Vale. Otras formas de doble factor de verificación. Los códigos de 10. Normalmente son 10 códigos los que te puedes guardar, que en este caso sí que son de un único uso. Con lo cual no hace falta que los hagas por orden, los puedes hacer de forma aleatoria, pero son 10 códigos que se han generado únicamente para tu usuario y únicamente para esa red social, esa, por ejemplo, plataforma o ese espacio de pago, para que tú lo puedas utilizar cuando no tengas acceso a Internet a Internet a 3G o a 4G o a 5G, pero que es otra manera de poder acceder. Y luego hay otra forma que también nos puede servir para poder acceder allí, que en este caso sería, por ejemplo, a través de una notificación al teléfono.
Ya lo habréis visto que en algunas ocasiones, bueno, podemos perder esto, podemos perder, no sé, los códigos de 10 dígitos que son de respaldo, pero te puede llegar una notificación a otro dispositivo que esté vinculado. Los que tengáis Apple, por ejemplo, lo habréis visto muchas veces, que te llega a otro dispositivo que también es Apple una notificación, aparece un código de 6 dígitos y tú automáticamente lo pones. Vale. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de Instagram, estamos recuperando un montón de cuentas de clientes, bueno, no yo, mi equipo, y se encuentran con que activan el doble factor de verificación porque, pequeño paréntesis, hay personas que contratan, vamos a decir que un servicio de one shot, que es venga, recupérame la cuenta. Nosotros en el propio proceso de recuperación les securizamos el canal, pero claro, esa persona puede ser que con Instagram lo tenga, pero se haya olvidado de hacer exactamente lo mismo con el resto de redes, con lo cual, recomendación, si ya te han hackeado, eso quiere decir que claramente tienes una vulnerabilidad en tus procedimientos, tanto personales como corporativos. Probablemente, si la empresa es tuya y tú en tus cuentas personales ya has tenido ese problema, probablemente eso lo estés arrastrando al resto de la corporación, o a la inversa. Con lo cual, mi recomendación personal es que en el momento en el que tú ya eres consciente de que te han hackeado, intenta utilizar los mismos procedimientos que has utilizado en ese momento para restaurar la cuenta. Vale, ¿qué es lo que nos está pasando? Que hay gente que ha activado Google Authenticator, pero que no tiene una copia de seguridad de esos dígitos y ahora de repente se encuentra con la situación en la que le han robado el teléfono o ha perdido el teléfono y no tiene los códigos de respaldo, no tiene una llave NFC, no tiene una dual SIM, súper importante, todos deberíamos de tener una dual SIM. No te invalida la primera SIM, lo que te está haciendo es que te puede llegar a tiempo real en 2 dispositivos diferentes un código de 6 dígitos o te estaría llegando los mismos SMS. Eso es muy importante tenerlo siempre a mano. Nosotros tenemos en un espacio, en un box, todas las SIMs de los diferentes teléfonos y están duadas, porque en el caso en el que ocurriese, ojalá que no, pero un robo, un extravío, lo que fuese, tuviésemos el backup de esa SIM. En el caso de Google Authenticator deberíamos de hacer exactamente lo mismo. Si tú has perdido el teléfono anterior, tendrías que tener la posibilidad de acceder mediante otro sistema. Esto es vital. Está pasando mucho, no paran de venirnos personas que no tienen bien los procedimientos de ciberseguridad ni en su empresa ni en su entorno más cercano y hay muchos de ellos que son personajes públicos, con lo cual imaginaros a alguien que vive de su imagen, alguien que realmente tiene una serie de obligaciones incluso comerciales claramente establecidas y que tiene que cumplir, que no puede acceder a sus canales de comunicación y que por lo tanto evidentemente no va a poder seguir con su día a día. Pues esto es bastante importante que lo podamos tener claro. Doble factor de verificación con todas las posibilidades que nos dejan. Cuando yo voy a hacer clase, por ejemplo, a Mossos o cuando voy a Guardia Urbana o cuando voy a un cuerpo de seguridad del Estado a dar una formación, lo recalco muchísimo. Todas las cuentas que se utilizan para investigación no pueden quedar invalidadas. Pues si esto se lo estamos diciendo a las personas que investigan, ¿qué no les vamos a decir a los que viven de su propia imagen? Pues 3/4 de lo mismo. Siempre esto activado. Los que ya lo hayan perdido, que esto ocurre, oye, pues no tenía nada activado, encima, oye, pues Google Authenticator tampoco lo puedo recuperar porque no hice en este caso la copia de seguridad y bueno, no sé cómo acceder. Bueno, ahí entonces sí que se tiene que demostrar a la plataforma que efectivamente tú eres la persona propietaria de esa cuenta. Para poderlo demostrar no es muy sencillo, es decir, tienes que tener, a poder ser siempre un correo corporativo que esté enlazado con tu cuenta, recordar la contraseña anterior, esto es imprescindible, y en algunas ocasiones te piden una serie de documentación que nuestros clientes generalmente lo que hacemos es tenerla almacenada en un lugar que sea seguro, como por ejemplo una cuenta pues por ejemplo de gestor de contraseñas que también te gestiona notas seguras con un doble factor de verificación evidentemente, y toda esa documentación es la que tenemos como el pack starter para que en el caso en el que ocurra una cuenta hackeada toda esa información ya esté, con lo cual se puede pasar a la plataforma en sí de una manera ágil. Bueno,
Esto respecto de los problemas que nos estamos encontrando con personas o empresas que no están gestionando bien sus procedimientos de ciberseguridad en tanto que a dobles factores de verificación. Ahora hay otro tema importante. Nos han preguntado qué es lo que se puede hacer cuando creemos que tenemos un dispositivo intervenido o que tenemos un dispositivo hackeado. A ver, ¿es posible que tengamos un dispositivo intervenido? Claramente sí. El tema es cómo tengo yo previamente configurado ese dispositivo como para llegar a pensar que ese dispositivo ha podido ser intervenido. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un dispositivo en el que normalmente no accedo a través de una Wi-Fi pública, tengo actualizado el sistema operativo, estoy trabajando con un anti-malware, estoy trabajando también con dobles factores de verificación en todas las cuentas, tengo todas las aplicaciones actualizadas y ¿qué más? Y no estoy, pues no sé, obviamente no tengo el jailbreak hecho, lo que sería en este caso que me hayan ruteado un teléfono, pues deberíamos de preguntarnos por qué creemos que ese teléfono está intervenido. Ahora, si creemos que está intervenido por una organización gubernamental, eso es otra historia y en este caso no hablaremos de ello. Podríamos hablar en cualquier otra ocasión, en un directo, de cuáles son los últimos casos más conocidos en los que se ha utilizado malware, que ha sido malware prácticamente hecho a medida. Malware en este caso es lo que se conoce como más, de una manera menos profesional, como virus, que en este caso se puede hacer a medida para poder explotar las vulnerabilidades de una marca en concreto, de un modelo en concreto de una marca o de un software no actualizado de una marca. Y ahí pues pueden ser diferentes formas. Vale, si está intervenido, si podríamos hacer alguna cosa nosotros. Bueno, si está intervenido el teléfono, lo primero de todo que se tiene que hacer, si está intervenido, vamos a decir que no por un organismo público, que bueno, en el caso en el que fuese así, utilizan también malware comercial, pues lo primero que se tendría que hacer es un forense y dejar constancia de qué es lo que ha ocurrido. Lo más importante es poder determinar si ese teléfono o ese dispositivo, del tipo que sea, ha tenido o no ha tenido una intervención, si se puede detectar algún tipo de malware, y en el caso en el que se detecte el tipo de malware, ahí sería muy importante dejar constancia de cuál ha sido la información que se ha extraído de ese terminal o a qué información se ha podido llegar a tener acceso. Esto es lo que nosotros formalmente le llamamos un informe forense pericial, que nos lo pueden requerir por vía judicial, que nos lo pueden requerir, por ejemplo, pues una pericial de parte, en el que se pueda ver si se ha accedido sin consentimiento a determinadas informaciones o directamente se ha intervenido toda la información de ese terminal. Y en el caso en el que fuese así, dependiendo del objetivo del cliente, si es una empresa que quiere, por ejemplo, demostrar que alguien ha accedido a un ordenador suyo o algún dispositivo suyo sin el consentimiento de la empresa, nos piden una pericial y una vez ya se ha presentado la pericial se elimina el malware de esa máquina y entonces se vuelve otra vez a trabajar con normalidad una vez ya esté debidamente limpia. O sea que sí, en ese caso sí que podríamos hacer cosas. A veces cuando el malware es muy fino, las bibliotecas de los diferentes análisis de malware no lo encuentran por primera vez, porque algunas veces se camuflan, se ha encontrado malware en todo tipo de software y en todo tipo de dispositivos, desde el software, por ejemplo, de impresoras, pasando por escáneres, por dispositivos, por un montón de sitios. Dice, ¿deberíamos cambiar de dispositivo o aunque lo cambies siguen pudiendo acceder a nuestros datos? Pues depende del malware, pero normalmente lo que yo haría, si hemos detectado que hay un malware, se ha hecho ya en ese momento la pericial, se ha evidenciado efectivamente como normalmente se tiene que hacer, que hay que dejar una copia, siempre se analiza, siempre se hace el forense desde la copia de ese dispositivo, nunca desde el propio dispositivo. Entonces a partir de ahí ya sí que se podría resetear y lo podríamos volver a utilizar. Ahora, si sabemos que va a caer en un juzgado en el que a lo mejor valoran mucho más que traigan el propio dispositivo, aparte de estar trabajando con el análisis en una copia, entonces ahí yo sí que recomendaría, mientras tanto, comprar otro
y entonces trabajar con el otro dispositivo. Ahora, hay una cosa que es importante destacar. A veces no es tanto el propio dispositivo, sino las cuentas que están accediendo a ese dispositivo. ¿Qué quiere decir? Hay veces que nos vienen clientes que dicen, es que, o clientas, pues no sé, mi compañero de trabajo creo que está accediendo a mi teléfono. Tú dices, ¿así? ¿Y cómo lo puedes saber? Pues porque el otro día me dijo que qué tal me lo pasé en no sé dónde, y yo no lo he publicado en ningún sitio. Vale, es que a lo mejor a lo que están accediendo es a tu cuenta de Google. Se van al histórico y pueden ver cuáles son los lugares en los que tú has estado físicamente. Entonces ahí el problema no es tanto tu dispositivo, el problema está en tu cuenta de Google, que puede ser que a lo mejor las contraseñas, o sea, que tú tengas una filtración de contraseñas, igual que la mayor parte de los humanos de este planeta, que tienen sus contraseñas públicas en diferentes lugares de Internet, pero no son conscientes de ello, con lo cual el tema no es el dispositivo, sino cómo tienes la gestión de las contraseñas, y si tuvieses un doble factor de verificación debidamente trabajado, pues eso no ocurriría. Eso es súper importante, que demos ya por asumido que esto ocurre. Os voy a decir una página en la que, os lo voy a escribir aquí, en la que podréis ver si vuestras contraseñas son públicas o no. A ver, ahí. Vale. Os la dejo por aquí, y es importante que entréis en esta página. Aquí no os va a decir cuál es la contraseña que está publicada. Lo que sí que os va a decir es si ese correo electrónico o ese número de teléfono que habéis buscado aparece o no aparece en esa base de datos. Esta página es una suma de bases de datos que han sido filtradas. Pues pueden ser de diferentes sitios, pueden ser desde bases de datos que, no sé, hayamos encontrado en las filtraciones de LinkedIn, o en las filtraciones que ha habido de Facebook, o en las que ha habido en cualquier otro sitio, con lo cual es súper importante que miremos efectivamente si nuestro correo está en muchas bases de datos, porque estos han sido vendidos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, es que la mayor parte, tengo un pelillo, la mayor parte de las bases de datos que están publicadas han sido previamente vendidas, con lo cual, si han sido previamente vendidas, quiere decir que llevan un montón de tiempo en el que tus credenciales son públicas. El problema de todo esto es que, como repitas tu contraseña en diferentes sitios, estás vendido, porque vamos a poner que tú utilices la misma contraseña tanto en la cuenta de correo electrónico, como en tus redes sociales, como en tu plataforma de pago de PayPal. Pues a la que tienen una vez esa cuenta, no hay una persona que está haciendo la búsqueda a ver si coincide con los diferentes lugares. Es que existen scripts, o sea, existen... A ver cómo lo podría explicar. Existe programario, o sea, existe una aplicación que en muchas ocasiones es web, en la que tú pones un usuario, que puede ser un correo electrónico, y una contraseña, y automáticamente intenta hacer el acceso en las diferentes plataformas. Entonces, como puerta abierta, puerta cerrada, puerta abierta, puerta cerrada. Pensad que las bases de datos, hablamos de millones de bases de datos. Entonces, hay millones de registros en esas bases de datos. Si tú, después de haber sido hackeado, no te has enterado porque no has recibido una notificación, o porque no tienes la costumbre de cambiar tus contraseñas continuamente, pues estamos vendidos. Con lo cual, hay que coger la rutina, ponéroslo en vuestro calendario, que se repita, por ejemplo, cada mes, cambiar las contraseñas de los diferentes espacios. A la siguiente pregunta, ¿y cómo lo hago para acordarme? Pues bueno, la manera que podemos utilizar para acordarnos sería el poder utilizar un gestor de contraseñas. Nosotros prescribimos diferentes tipos de gestores de contraseñas en función de las necesidades y de los recursos, tanto de las empresas como del equipo de personajes públicos, como de cualquier usuario del ámbito doméstico. Esto es importantísimo que lo tengamos ya grabado a fuego. No se puede ir por la vida sin un gestor de contraseñas y con una copia de seguridad. El ejemplo más claro es con vuestras propias cuentas de Google. Os voy a poner aquí un recurso que es passwords.google.com, que a alguno le va a dar un breve infarto cuando acceda a esta página y vea que
hay un montón de cuentas sociales vuestras y un montón de passwords que están filtrados. Y es que lo vais a ver, porque esto es una cosa que se repite continuamente, con lo cual, haced el favor de entrar en passwords.google.com, ver cuántas de vuestras contraseñas están filtradas o cuántas están recicladas de otras diferentes páginas, y actualmente lo que tendríais que hacer es entrar en cada una de las diferentes plataformas, cambiar la contraseña, activar el doble factor de verificación en cada una de las plataformas, y luego lo siguiente que vamos a hacer es hacer la copia de esta información en el gestor de contraseñas. Hacemos la copia en el gestor de contraseñas y después otra de las cosas que yo os recomendaría que se hiciese siempre es el tener el doble factor de verificación activado en el gestor de contraseñas, si no, mal. Es como tener una caja fuerte a la entrada de una puerta de casa, pues claramente como alguien entre lo va a tener bastante fácil como para poder estar allí. También pasa que hay quien se hace la pregunta de, bueno, total, mi información no es demasiado importante, ¿por qué debería de estar yo preocupándome? Yo siempre digo una cosa, nadie utiliza WhatsApp y nadie utiliza Instagram para escribirse consigo mismo. Con lo cual, que ya no es por ti, que es por los demás, que es que tenemos que todos tener conciencia que la información que estamos manejando no es solo la nuestra, es que es también la de los demás. Y no os digo nada cuando se trata de una empresa. Por pequeña que sea la empresa, tiene que tener mucho cuidado con cómo está gestionando estas informaciones. A mí me vuelve loca cuando voy por la autopista con el coche, y de repente veo, por decir un sector que me da lo mismo, pero bueno, veo una furgoneta y pone ferretería o yo qué sé, cerrajería, qué bien, traído ahora mismo esto, Cerrajería Fernández, y entonces te pone cerrajeriafernández@gmail.com, por el amor de Dios. Y además resulta que en su cuenta de Instagram utiliza el mismo correo, no es un correo corporativo, no tiene un dominio propio, fácilmente serían muy capaces de poder entrar a trastear con el Gmail, que no porque sea Gmail, que si fuese Hotmail sería lo mismo, que si fuese Outlook sería lo mismo. Siempre se tienen que tener correos corporativos. Obviamente podemos tener un correo corporativo con Google. Nosotros entramos en Google Business o no me acuerdo ahora cómo se llama, pero sí Google Business, compramos porque tener seguridad requiere de un mínimo de inversión y a partir de ahí podemos operar. Ahora, de hecho, están lanzando unas ayudas no solo para la digitalización, sino también para poder poner un poco en orden toda nuestra presencia digital, pues hay que aprovecharse. Para todas aquellas medianas empresas o pequeñas empresas lo tienen que hacer. No os digo nada ya los personajes públicos. No puede ser que estemos gestionando continuamente recuperaciones de cuentas, tenemos un equipo solo para la recuperación de cuentas o muchas personas que no tienen sus perfiles verificados, cuando tienen a lo mejor, pues no sé, 100.000 seguidores o 500.000 seguidores. Estas cuentas deben estar verificadas. Lo mismo tiene que pasar con todo lo que tengamos en diferentes tipos de dispositivos. ¿Qué opinas de los antivirus que te descargas gratis? Voy a intentar ser políticamente correcta. Lo gratis no existe. Es que yo me puedo morir diciéndolo, pero es que lo gratis no existe. Siempre estamos hablando de cuestiones profesionales, gratis, no me estoy refiriendo a otras cuestiones humanas. Lo gratis no existe porque cuando nosotros estamos haciendo algo... Se nos ha caído la conexión. Me sabe fatal, pero se nos acaba de caer la conexión. Bueno, voy a intentar recopilar dónde estaba. Vale. Sobre el tema de los diferentes tipos de descargas que podamos hacer. Lo gratuito, vamos a grabárnoslo, no existe. Se trata de a quién le vamos a ceder los datos y por qué precio. Tenemos que asumir que esto funciona así. Entonces, dicho esto, todo lo que sean descargas gratuitas de antivirus, olvidarnos. Todo lo que tenga que ver con descargas gratuitas de VPN, tampoco, porque van a aprovechar nuestro tráfico como para poder estar detrás de nuestra navegación. Jolín, disculpar, no sé qué es lo que pasa con la conexión. Entonces, sobre todo, no os descarguéis nada que sea gratuito. Hombre, evidentemente, si estamos hablando de SET, por ejemplo, os lo voy a escribir por aquí, que tenemos confianza plena en ellos, aparte el jefe de análisis de malware de SET, Josep Albors, que también tiene usuario en Instagram y que es amigo personal,
os puede hacer los directos que queráis explicándoos qué es lo que pasa con las descargas gratuitas que nos hacemos de antivirus, con lo cual nosotros trabajamos siempre con ESET, pero es verdad que hay otro tipo de antivirus, pues no sé, podemos encontrar McAfee, Kaspersky, no sé, Avast, hay muchos otros, pero siempre que sean las versiones de pago. ¿Y por qué siempre tienen que ser las versiones de pago? Lo primero de todo es porque hay un compromiso y sabes quién está detrás de la licencia que te están vendiendo. Y lo segundo, porque evidentemente nunca va a ser lo mismo la seguridad que nos va a dar una empresa que una descarga que está por internet, que claramente no sabemos ni quién está detrás. Esto es imprescindible que lo tengamos claro. Bueno, gracias por la sabiduría, pues muchas gracias a vosotros por estar aquí este ratito de un martes por la tarde. Seguro que os habrán ofrecido 40 millones de veces la típica cuestión en la que pone descarga este limpiador de teléfono. Te vamos a limpiar las fotografías o te vamos a ayudar a renderizar mejor o a que tenga una mayor optimización tu teléfono. Ni de coña os descarguéis aplicaciones que no sabéis quién está detrás, súper importante, y no se os ocurra descargaros nada de internet jamás que no sea de una página que esté verificada. Lo típico de ¿tiene una actualización pendiente de su antivirus? No, me voy a la página de antivirus, miro efectivamente que esté en la página que toca, a poder ser siempre desde un dispositivo que tengamos de sobremesa, donde podamos ver muy bien la URL desplegada, donde podamos hacer el pago. Y ahora viene una cosa muy importante, el tema del pago. Exacto, Sandra, una aplicación para borrar las fotos duplicadas. Cuidado ahí, sobre todo siempre que sean desde, por ejemplo, el App Store o desde Google Play, pero Google Play no a la ligera. Google Play mirando muy bien cuántas descargas tiene, quién es el proveedor, ir a la página principal del proveedor y a poder hacerlo siempre desde proveedores que sean confiables. Iba a la parte del pago. La parte del pago es muy importante. La gente se viene muy arriba haciendo pagos desde, pues por ejemplo, tarjetas de crédito. Aquí también os he puesto una tarjeta. Con esto no se compra nunca en internet. Nunca. Siempre vamos a tener que comprar desde PayPal, por ejemplo, o vamos a pagar desde cibertarjetas y con tarjetas que sean monedero. Os había dejado, eso es, o con tarjetas que sean monedero. Las tarjetas monedero es que tú le cargas una cantidad X, no sé, 200 euros, esa tarjeta monedero tú únicamente la vas a utilizar para este tipo de compras. ¿Por qué? Porque en el caso igual también de las cibertarjetas, si tú en algún momento tienes algún problema, lo siguiente que vas a hacer es irte a tu banco, entras al banco online, por ejemplo, te vas al apartado de cibertarjetas y lo siguiente que vas a hacer va a ser el dar de baja la cibertarjeta y pedir una nueva. Con lo cual, automáticamente ese saldo te va a la nueva tarjeta y además, oye, si están haciendo cargos con esa tarjeta, primero que no va a tener nada y segundo, que no van a tirar contra tu cuenta corriente, porque claro, el que esté pagando por internet con una tarjeta de crédito o con una tarjeta que esté vinculada a la cuenta bancaria, que es donde recibe su nómina o donde recibe los ingresos de la empresa, pues no te digo nada, es que es dejar las puertas abiertas al banco para que vengan y se pongan a hacer diferentes tipos de pagos, con lo cual todo lo que tenga que ver con descargas desde sitios no autorizados nos olvidamos y todo lo que sean pagos desde espacios que sean de PayPal, que por cierto, PayPal también tiene que tener el doble factor de verificación, que esto me voy a cansar de decirlo, pero es que todo tiene que tener el doble factor de verificación, todo, igual que en el banco, que entras por Face ID o que te tiene que llegar un SMS o que te tiene que llegar una notificación para confirmar la transacción bancaria, siempre va a tener que ser así. Esto es importantísimo. También otra cosa que quería comentar es todo aquello que tiene que ver con protección de los dispositivos, pero la protección física del dispositivo. Los códigos que utilizamos para poder desbloquear el teléfono es súper importante que no sean sencillos de poder, sobre todo cuando se trata de patrones. Otra cosa muy importante, que utilicemos filtros de privacidad en los diferentes dispositivos. Voy a incluir una cosa que nunca he dicho.
yo tengo una enfermedad autoinmune y he probado con diferentes tipos de médicos, pero el otro día, ya hace meses, encontré a una doctora que me ha dado una solución muy buena para los que estamos un montón de horas delante de las pantallas. Y yo le decía, ostras, sí, pero a lo mejor no me sirve con el filtro de privacidad. Pues os confirmo que sí que sirve. Yo tengo unos filtros de privacidad que siempre compro a través de Amazon, que los podéis encontrar en la página de los gadgets de On Branding, que os los voy a poner aquí, que sirve para que cuando tú estés, por ejemplo, en el metro, cuando estés en el bus, cuando estés pues donde soléis ir, a ver aquí, que no os puedan ver los de al lado qué es lo que estáis escribiendo. Y aparte de esto, existen otros filtros que son para descansar mucho la vista, que en este caso yo los compré en Retiker, creo que se llama, que esto es brutal, porque los que nos pegamos un montón de horas con el móvil o con los ordenadores es de muy agradecer. Filtro de privacidad es verdad que te hace tener menos brillo, con lo cual ya viene bien, porque tienes menos impacto lumínico, pero si le pones además ese, muchísimo mejor. Yo donde más lo he notado es con el ordenador, sin duda. Y hay otra cosa que es muy importante, que son los tapacámara. Nosotros los filtros que tenemos siempre tienen una tapacámara. Es muy importante que tengamos siempre en mente que no estamos solos en Internet. No estamos solos porque, oh sorpresa, los diferentes operadores de Internet y de telefonía tienen acceso a nuestra navegación. Aunque tú estés navegando con modo incógnito, si mañana hacen un requerimiento judicial a Movistar o cualquier otra de las diferentes operadoras, ellos van a explicar que, van a tener que dar respuesta a ese juzgado con todas las informaciones que tú has estado visitando. Esto supongo que lo tendríais que tener claro, es que da igual que sea en modo incógnito, con lo cual no es realmente privado. Otra cosa es que si hay alguien que está utilizando ese dispositivo y es una persona que no tiene conocimientos de informática forense o unos mínimos conocimientos de ciberseguridad, no pueda acceder a la información del histórico de lo que tú has visto. Pero también depende cómo esté configurado tu modo de configuración privado en el navegador, con lo cual no es realmente privado. Tened en cuenta que, además de todo eso, si tu ordenador, por ejemplo, está infectado y si tu ordenador tiene algún tipo de malware que está en el propio navegador, los demás van a estar viendo perfectamente qué es lo que tú estás haciendo. Con lo cual puede ser eso, puede ser también que las comunicaciones estén siendo vigiladas, y si están vigiladas, automáticamente lo que se podría ver es cuáles son las páginas en las que estás entrando. Si no tienen, por ejemplo, un cifrado o no tienen una seguridad adecuada, obviamente van a seguir teniendo el problema de que ellos, el malo, la mala, quien sea, el grupo criminal de turno, estén recopilando las informaciones no solo de dónde estás accediendo, sino qué es lo que estás tipeando, es decir, qué es lo que estás escribiendo. Esos son así algunas recomendaciones, como lo que decía de los tapacámaras. Siempre navegamos con tapacámaras, siempre navegamos con los filtros de privacidad, y creo que también es importante que tengamos en cuenta que, y bueno, voy a introducir una cosa que tampoco tenía pensado decir, pero la verdad es que con los compañeros en el despacho los mediodías es una cosa que sale y que me gustaría poder comentar. No sé si estáis al caso de la situación geopolítica que ahora ha saltado también un poco más así a la luz pública, en el que se están hablando que previo a un enfrentamiento bélico, a un posible enfrentamiento bélico, ahora cada vez más los indicadores de cómo de crítica o no crítica es la situación son los ciberataques que se están recibiendo. Ciberataques que pueden ser de una bandera o pueden ser de otra. La cuestión es que nosotros, como individuos, podemos tener una cierta relevancia, una cierta importancia, pero nosotros, como individuos que viven en un lugar en concreto y que en ese lugar en concreto representa algo en otro lugar del mundo, tenemos mucho interés. Con lo cual, si yo trabajase en una multinacional que resulta que es una infraestructura crítica de un país que potencialmente le está declarando o no la guerra a otro país, tened claro que ya no solo me tiene que preocupar mi ciberseguridad cuando estoy dentro de la empresa, sino que yo soy un activo interesante para alguien que está en otro país. Y esto, aunque tenga que ver mucho más con ciberinteligencia y en algunas otras ocasiones tiene que ver mucho más
con una cuestión relacionada con intereses que son geopolíticos, tenemos que pensar que todas nuestras informaciones tienen un valor, siempre, siempre. Por eso, por ejemplo, algunos de los ciberataques más grandes que ha habido ha sido contra bases de datos enteras de diferentes, por ejemplo, instituciones públicas. Aquí en España las hemos vivido de muchos colores. Desde grupos criminales, por ejemplo, que han atentado contra la seguridad o las infraestructuras críticas de un país, que han atentado contra el SEPE, que han atentado, por ejemplo, contra universidades, contra, ¿qué más nos hemos encontrado? Contra empresas que se dedican al transporte, contra empresas que se dedican a las telecomunicaciones, con lo cual no solo pensad en vosotros y en vuestro ombligo, sino levantad un poco la vista y decir, a ver, ¿yo quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que representa la empresa donde trabajo? ¿Qué importancia tendrían los datos de las personas que están a mi alrededor? ¿Y qué importancia tienen los datos de mi país en toda la fotografía general? Y eso es súper importante que lo tengamos claro, muy, muy, muy claro. Y un último apunte para los últimos minutillos que nos quedan es que sería bastante interesante que pudieseis ver o afinar un poco el oído con cuáles son las noticias que hay a diario sobre ataques que se han recibido a nivel empresarial o que han recibido diferentes figuras públicas. Hoy, de hecho, ha habido una noticia que era de esperar que acabase pasando, porque es evidente, a nosotros nos ha pasado ya desde este verano que nos han pedido, que es un delito hacer esta petición formalmente, pero bueno, nos han pedido si podíamos conseguir pasaportes COVID, pues hackeando diferentes instituciones. Esto es una auténtica aberración que se pida, primero porque te puede caer por falsedad documental una muy gorda, evidentemente porque estás interceptando un sistema de comunicaciones, evidentemente porque estás hackeando una institución. Esto que ni nos planteamos, pues hoy ha salido justamente una publicación y ha salido en varios medios de comunicación de la detención de un grupo criminal que se dedicaba a hacer falsificaciones documentales de esos pasaportes. Eso es una cosa de cajón. No podemos pensar que porque estemos en Internet todo se vale y porque técnicamente se pueda también sea legal. No lo es. Ni se tiene que hacer ni tenemos que ser cómplices pidiéndolo ni cómplices dándolo, porque evidentemente nos vamos al garete. Pero esto es muy, muy, muy importante que no caigamos en estos engaños. No nos van a regalar nunca nada. No podemos pensar, existe el chollo de persona o existe el chollo de lo que sea. Ni los vales de Mercadona, ni los diferentes tipos de descuentos de Ray-Ban que a lo mejor nos encontramos publicados en diferentes redes, ni oferta las próximas 24 horas vamos a regalar un Tesla. Es que no, es que eso no va a existir, con lo cual hay que ser muy finos, estar todo el tiempo mirando cuáles son las diferentes noticias, o si no queréis estar pendiente, una cosa que yo normalmente hago es tener alertas de Google. Os podéis meter en esta página, en las alertas de Google, y os van a alertar por correo electrónico de todas aquellas informaciones que os puedan interesar. Pues por ejemplo, ahora, el conflicto Rusia-Ucrania-Estados Unidos, o me interesa que me informen sobre ciberataques. Y pongo, si yo pongo una alerta, nuevo ciberataque, automáticamente me van a estar llegando. Y bueno, cualquier duda, consulta, lo que sea, nos lo podéis pasar por mensaje y tanto mi equipo como yo os vamos a poder contestar y que estéis con los ojos muy, muy, muy abiertos, porque esto es una realidad pura y dura. Así que atentos a lo que nos viene. Cualquier duda, cualquier consulta, dejamos que nos las podáis hacer, y si no, por mensaje directo. Es que voy a cortar porque justo si no ya van a dar. Gracias a vosotros por este ratito, luego lo dejaré subido. Y yo funciono con las alertas de Google y con determinados usuarios, por ejemplo, de Twitter. Muchas gracias a vosotros. Y obviamente que nos sigáis a nosotros, que podéis seguir mi perfil en @selvaorejón, ahí también publicamos bastantes cosas. Y quizás también algunos medios de comunicación que son muy interesantes. Nosotros seguimos muchos a todos aquellos, como por ejemplo Verificat, seguimos a Neutral, seguimos a Maldita, seguimos a
¿Qué más? Bueno, hay algunas que son súper interesantes, que a lo mejor no son tan de esta temática, pero que sí que nos podrían llegar a interesar porque están haciendo públicas, pues a lo mejor informaciones de X famosos. Y eso nos da idea, hay un montón de usuarios en Insta, nos dan un poco la idea de hasta dónde está llegando todo esto. Así que nada, gracias a vosotros y lo voy a dejar aquí, que si no puede ser que se corte. Que tengáis buenas tardes.